Nevermore, nevermore, nevermore. Jamás, jamás, jamás. Señoras y señores, con ellas súcubes del ministerio de la fruta al cuadrado y del tiempo, una menos en Canarias. Jamás, 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 nevermore, nevermore. Las palabras apocalípticas del Cuervo de Edgar Allan Poe. Señoras y señores, esa exageración, esa caricatura peripatética, aristotélica, de la realidad, ha hecho un imprinting absolutamente indeleble en nuestra propia manera de calibrar el mundo. ¿Sabes qué, señores? Déjenme resumirles el tema. Vamos a ver si puedo acabar este vídeo en menos de 15 minutos. Por favor, por favor. Me he puesto un proyecto básico, universal, y es el de no hacer vídeos que duren más de 15 minutos, con lo cual no estoy ayudando con esta introducción, para poder reducirlos. Verán ustedes de qué pecado adolezco. Adolezco de un pecado que es absolutamente el de perderme en los meandros infinitos de la divagación mental. Y sin embargo, te quiero. Señoras y señores, 2 minutos perdidos. Bien, rápidamente, señoras y señores, cuando hablamos de la ética, la virtud, el vicio, el pecado. Señoras y señores, siempre me afano en repetir de forma absolutamente obsesiva e insistente que no se ha dicho nada nuevo, que no se dijera 2000 años antes de Cristo, ni en las escuelas neoplatónicas alejandrinas, ni en todo el arrebato místico medieval, ni renacentista, ni industrial, ni racionalista. Señoras y señores, nadie y nada. Ni los conceptos divinos, más o menos religiosos o puramente metafísicos, basados en pura sustancia, ni Leibniz, ni Hume, ni Heidegger, ni Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles, de los cuales vamos a hablar ahora, ni Giordano Bruno, que se jugó las pelotas chamuscadas precisamente por decir lo que tenía que decir, ni el Dios de Spinoza, divino, refulgente. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho nada que no dijera la propia naturaleza espiritual e intuitiva de la estirpe, la maldita estirpe humana. ¿Por qué digo maldita? Digo maldita porque precisamente está condenada a atravesar un pasillo existencial oscuro y estrecho, un pasillo hecho de carencia total de la propia capacidad de exprimir su naturaleza de manera libre y espontánea. Por ello estamos encerrados en una prisión de carne y de huesos y de vísceras y de humores y de excreciones, más o menos aromáticas, en función de cuál sea su nivel de azúcar en la sangre, porque, señoras y señores, precisamente aquello que lo hace todo particularmente escarnioso, grotesco, bochornoso y al mismo tiempo hilarante, y hasta de alguna manera entrañable, es que el infierno y el paraíso dependen de su puñetero nivel de azúcar en la sangre y se van a dormir con un problema que les drena totalmente su propia paz espiritual y se levantan transformando ese problema en algo, no les diré nimio, porque tampoco quiero exagerar, pero sí absolutamente moldeable y capeable. Tal es la naturaleza orgánica, totalmente supeditada a una alucinación perceptiva que no tiene ninguna solidez ni está basada en ninguna realidad.
y que sin embargo tiene el poder, y ese es el hechizo material, tiene el poder de hacer de usted un ser profundamente triste y afectado, o un ser plácidamente indiferente, o un ser exacerbadamente eufórico. Y todas estas opciones de manifestación de su propia realidad orgánica y alucinatoria no dejan de ser, valga la redundancia, imaginarias, puramente imaginarias. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto termino porque me he jurado que no va a pasar este vídeo de 15 minutos. Si llego a los 15 minutos y sigo hablando, lo voy a cortar directamente. Como si me cortara los cojones, porque ya estoy hasta las narices de no poder de alguna manera empadronarme, masterizar, empoderarme, como dicen las feministas, de el usufructo de mi propio devenir temporal. Señoras con señores, he perdido 30 segundos más con esta gilipollez. Continuemos, porque las gilipolleces hay que sumarlas dentro de nuestros prospectos. Evidentemente, la gilipollez forma parte de nuestro plan existencial, de la misma manera en que no se puede hacer ningún cálculo existencial sin contar con el éter, todo aquello que nos rodea. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el mayor error de estos físicos cuánticos? Hacen sus cálculos elucubrando que el mundo está envasado al vacío, de la misma manera en que Euclides elucubraba sus principios tridimensionales pensando que precisamente y exclusivamente la realidad era aritmética y geométrica. Su tridimensionalidad no contemplaba la dimensión temporal, con lo cual todos sus cálculos poéticamente eran maravillosos, pero se podían tirar directamente a la basura, no en términos prácticos. Tenemos impresoras 3D y tenemos marmitas catalípticas gracias a la geometría euclidiana, pero lo que no tenemos es conocimiento factible de nuestra propia capacidad humana y divina como demiurgos de la realidad. ¿Cambiarían ustedes la percepción de su propia capacidad divina por un cajero automático que les escupe el dinero que ustedes hayan tenido a bien acumular a cambio de vender su espacio y su tiempo? ¿O cambiarían ustedes la conciencia universal por un menú Whopper en el Burger King? Presumo que no. Algunos probablemente sí, pero no estoy hablando para los que probablemente trocarían su conciencia universal por un menú Whopper, incluso con patatas. Señores, la diferencia que existe básicamente entre la ética platónica y la ética aristotélica es una cuestión de puro pragmatismo. Podemos decir que nuestra sociedad occidental ha heredado mayoritariamente sus preceptos de la realidad en la ética aristotélica. El idealismo platónico ha sido arrinconado. Y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, el idealismo platónico es precisamente el que continúa abanderando esa realidad intuitiva, pero infalible, de su propia capacidad creadora, divina, de su propia realidad demiúrgica. Cuando hablamos del idealismo platónico, parece que estemos hablando de ensoñaciones, pero señoras con señores, ¿qué no es ensoñación? Incluso en la aristotélica forma de elucubrar la realidad, puesto que si nos empeñamos en elucubrar la realidad a través de nuestra naturaleza puramente orgánica, epistemológica, fenomenológica, no hacemos más que delegar en unos axiomas absolutamente alucinatorios la consistencia de una realidad que pudiera ser no más que una combinación infinitesimal de todas aquellas combinaciones que pudieran ser exactamente igual de reales o incluso más.
Es decir, nosotros nos conformamos con una pequeñísima parcela absolutamente aleatoria de un concepto de realidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Y eso el propio Aristóteles, materialista donde los haya, si lo compara con Platón o con Sócrates, si lo compara con Maquiavelo, probablemente encontrarán saltos cualitativos, pero, coño, me quedan menos de 5 minutos, pero si lo comparan con sus predecesores, su maestro Platón, su bismaestro Sócrates, Aristóteles representa un paso hacia el materialismo que define nuestra sociedad occidental hoy en día en retroceso y en decadencia. No en vano, algunos de los detractores del aristotelismo, también detractores de sus alumnos primordiales, como pudieran ser Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, no, San Agustín. Ahora me van a pillar en un impasse. Me van a pillar con bragas de esparto. Diría que San Agustín, sí. Herederos de ese protomaterialismo aristotélico que de alguna manera empezó a ensombrecer el idealismo socrático y platónico, que a mi entender estaba bastante más cerca de todo aquello que se puede identificar con nuestra realidad espiritual, divina y cósmica y universal, en el sentido de que los atributos son atribuidos por una dignidad espiritual y anímica. Aristóteles fue uno de los primeros en instaurar una lógica, un raciocinio colectivo, es decir, un convenio colectivo. Aristóteles fue el primer comunista. Aristóteles fue uno de los primeros comunistas intelectuales que delegaron la efectividad de los conceptos espirituales, llámenlo ustedes éticos, sobre un supuesto raciocinio a convenio comunitario. Aristóteles fue el primer comunista intelectual en el sentido de que delegó en la voluntad del ser humano y en el razonamiento consensuado y colectivo el concepto de la ética. Y cuando hablamos del concepto de la ética, hablamos también de la finalidad espiritual en esta cuerda material del ser humano. Yo soy feliz básicamente porque delego mi existencia a un concepto ético. Cuando hablamos de un concepto ético, aparejamos la definición con el altruismo, la bondad, pero no desde un punto de vista cristiano o moralista, eso ha venido después, sino desde un punto de vista de propio feedback, de propia satisfacción personal, esa manera de definir el sentido de la existencia y de la vida, la bondad proyectada a través de conceptos que tengan que ver no solamente con temas puramente, vuelvo a repetir, éticos, altruistas, sino también estéticos. La estética, la belleza en el mundo clásico no tenía nada que ver con la superficialidad con la cual definimos la estética hoy en día. Una señora que mueve un culo kilométrico delante de una cámara perreando y que supuestamente es un sex symbol, nada que ver con eso. La belleza estética, tal y como la interpretaban los clásicos, formaba parte de ese concepto de bondad. No había perversión, no había degeneración entre la bondad ética y la belleza estética. Por supuesto, puramente subjetiva, idealizada, como Platón remarcaba, y como Aristóteles se apresuró de alguna manera a denigrar en el sentido de que fue uno de los primeros, vuelvo a repetir, comunistas intelectuales que empezó a delegar la percepción individual a una percepción colectiva a través de la cual ese concepto de bondad y de ética y de placidez y de paz moral, intelectual y intelectual pasaba por un consenso comunitario. Por eso digo que Aristóteles es el primer comunista occidental. Y plantó involuntariamente esa semilla
que se presta a la confusión, que llevó ese consenso social proyectado sobre la imagen de la belleza, de la paz y de la virtud, proyectó ese consenso social hacia un dogma que arteroesclerotizado e institucionalizado empezara a generar esa cárcel intelectual que complementaba la cárcel física y orgánica, es decir, no solamente ya estábamos atrapados en una cárcel de huesos y de vísceras, sino que a nivel psíquico, emocional, anímico y espiritual empezábamos a encontrarnos atrapados en una cárcel puramente anímica, de la cual aún no hemos escapado y que se estrecha cada vez más. Señoras con señores, 16 minutos, buenas tardes, 16 minutos, he vuelto a fracasar.